Muy buena mañana, tarde o noche. Con ustedes les habla Homer Enrique Saludo. de Pasó Tal Cual. Y el día de hoy les hablaremos de los que consideramos los más crueles y sanguinarios asesinos de la historia. El primer segmento que presentaremos tiene como título La payasada. ¿Y a qué se debe este título, Enrique? Este título se debe a que el protagonista de esta primera parte es Pogo el payaso, o también conocido como John Wayne Gacy, nacido un 17 de marzo de 1942 y su muerte fue un 10 de mayo de 1994 debido a una ejecución. Conocido también como el payaso asesino, fue un asesino en serie y agresor sexual estadounidense que violó y mató a por lo menos 33 hombres jóvenes, en su mayoría menores, entre los años de 1972 y 1978. De sus víctimas, 29 fueron enterradas en el semisótano de su propia casa, 3 en diferentes lugares de la casa y otras 4 fueron lanzadas a un río cercano. Se le llamó el payaso asesino no porque se disfrazaba de payaso al cometer sus homicidios, sino porque hacía servicios sociales en desfiles y fiestas para niños vestido de payaso, donde se hacía llamar Pogo el payaso, personaje que creó él mismo. Y cuéntame, ¿cuáles fueron las causas por las cuales él empezó a matar? ¿Tuvo problemas mentales o cuáles fueron? Bueno, algunos señalan que la pobre relación con su padre, un alcohólico y abusador, o un trauma en la cabeza, y los consiguientes desmayos de su adolescencia, fueron las bases de sus actos. También se especula que la matanza de jóvenes era la expresión subconsciente del odio a sí mismo por su propia homosexualidad. A menudo declaró que se desinhibía en el momento del sexo. De todos modos, sus víctimas fueron mayoritariamente hombres heterosexuales, y el atributo común entre ellos era la juventud. Después de su ejecución, el cerebro de Gacy fue extraído y actualmente es propiedad de la doctora Helen Morrison, que entrevistó a John y a otros asesinos en series en un intento por aislar los rasgos comunes en su personalidad, o sea, de los asesinos en serie. Los abogados de Gacy contrataron a un psiquiatra forense para que examinara el cerebro de Gacy después de morir. Los resultados revelaron que no había anormalidades. El especialista afirmó que John no encajaba en ningún perfil psicológico propio de los asesinos en serie, y que probablemente la razón de su actuación no se sabrá jamás. Durante el juicio, la doctora Morrison apareció como testigo psiquiátrico y declaró que Gacy tenía la estructura emocional de un infante, o sea, no padecía de nada, no tenía nada, y nunca sabremos por qué lo hacía. Wow, interesante. Y es un caso muy fuerte, la verdad. ¿Cuál fue el final de su payasada? ¿Todo lo que se merecía o no? El 6 de febrero de 1990 comenzó el juicio de este desgraciado en Chicago. Durante su juicio se declaró muchas veces inocente, alegando algún problema de orden mental, que ya sabemos que no padecía de ninguno. Sin embargo, su testimonio fue rotundamente rechazado, ya que se le realizaron estudios, dando resultados negativos, de los cuales ya estamos enterados. Es decir, no tenía ni padecía ningún problema mental. Su abogado argumentó que John tenía lapsos de locura temporal en el momento de cada asesinato, pero antes y después recobraba la normalidad para atraer y disponer de las víctimas. En un momento del juicio, la defensa de Gacy intentó afirmar que los 33 asesinatos fueron muertes accidentales, como parte de una asfixia erótica, pero que el forense del condado Cook demostró con evidencia de que estas afirmaciones eran imposibles. Además, Gacy ya había confesado a la policía y era incapaz de suprimir tal evidencia. Un caso, la verdad, demasiado fuerte. Y la conclusión es que murió por una inyección letal. Esa fue su ejecución. Y lo más impactante de este caso fueron sus últimas palabras. La verdad, que ya dejan en evidencia su actitud de un infante.
fueron: matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros. Y bésenme el... A juzgar por sus últimas palabras, no tuvo ningún tipo de arrepentimiento y cometió esos actos en la total capacidad de sus capacidades mentales, a pesar de haberle traído muchas consecuencias emocionales a familiares debido a sus víctimas. Me parece impresionante hasta dónde puede llegar la crueldad humana, pues pasando al siguiente caso, tenemos a uno que tuvo mucha repercusión en el globo. Nuestro siguiente segmento se llama Osito Teddy, pues el protagonista del mismo es Ted Bundy, también conocido como Theodore Robert Bundy, nacido un 24 de noviembre de 1946 y murió de nuevo por ejecución un 24 de enero de 1989. Fue un asesino en serie estadounidense que secuestró, violó y asesinó a decenas de mujeres jóvenes. Las víctimas de su interés eran jóvenes blancas, entre 12 y 26 años, en su mayoría universitarias, y también a varias niñas, esto durante la década de los 70 y posiblemente antes. Después de más de una década negándolo, confesó muertes, homicidios de mujeres estadounidenses que cometió en 7 estados, entre 1974 y 1978. Se desconoce el número real de víctimas. El FBI comprobó 36 asesinatos, por lo que fue condenado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. Las víctimas lo encontraron atractivo y carismático, y él aprovechó esto para ganarse su confianza. Por lo general se acercaba a ellas en lugares públicos y fingía estar discapacitado o herido, o fingir ser una figura de autoridad. Luego de intimarlas, las agredía y las llevaba a un lugar más remoto. A veces visitaba los lugares donde había ocurrido los asesinatos durante horas y cuidaba el cadáver. Y él tenía relaciones sexuales con él hasta la descomposición o la destrucción por animales salvajes. Hacía imposible cualquier interacción posterior. La verdad, muy fuerte la información, pues menciona que decapitó al menos a 12 de sus víctimas y guardó algunas de las cabezas en su apartamento durante un tiempo como recuerdo. En algunas ocasiones simplemente irrumpió en las residencias y mató a golpe a las víctimas mientras dormían. Cuéntame, Enrique, ¿cuál fue su infancia? Pues los problemas mentales se generan a partir de esta. ¿Tuvo una infancia dura o cómo fue? Bueno, pues parece ser un poco calmado, hijo biológico de un veterano de la Fuerza Aérea, a quien nunca conoció, y también de Louise Cowell, que fue su madre. Vivió sus primeros 4 años en casa de sus abuelos maternos. Durante ese tiempo, desde la percepción inocente de un niño, creyó que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana mayor. En 1950, Ted y su madre se mudaron a Tacoma, Washington, junto con otros familiares, debido al maltrato de su abuelo materno a su abuela y a su madre. Instalados en Tacoma, Louise, su madre, conoció a Johnny Bundy, un cocinero del ejército, con el que se casó en mayo de 1951 y del cual Ted posteriormente adoptaría el apellido. El matrimonio tuvo 4 hijos, pero Ted nunca creó un lazo afectivo con el marido de su madre. Bueno, y dejando eso, vamos ya a los primeros indicios, las primeras veces, o más concisamente, la primera vez que Ted Bundy actuó. Fue un 8 de noviembre de 1974. Bundy se acercó a Carol DeRoche, recuerden ese nombre, en el Fashion Place Mall, en Murray, Utah, haciéndose pasar por un oficial de policía. Le informó que habían intentado robar su coche. DeRoche subió al auto de Bundy, bajo la falsa creencia de que iba a la comisaría para presentar un informe.
Después de detener abruptamente el coche, Bundy sacó una pistola y le esposó una muñeca. Ella luchó y consiguió apartarse de él antes de que le esposara la otra muñeca. Le golpeó la cara y salió corriendo. Consiguió que un conductor que pasaba la llevara a la comisaría de policías. Una vez allí, Darroch narró lo sucedido, y así se obtuvo la descripción del hombre, del vehículo y el tipo de sangre del atacante. Esa misma noche, Debbie Kent, de 17 años, desapareció del aparcamiento del instituto escolar Beaumont, donde había acudido junto a sus padres a ver una obra de teatro. Los familiares, preocupados por la tardanza de Debbie, llamaron a la policía, que tras una búsqueda por el estacionamiento, encontraron la llave de un par de esposas, que casualmente era la llave que pertenecía a las esposas con las que horas antes Ted Bundy había intentado apresar a Carol Darroch. La directora de la obra de teatro, Jean Graham, declaró que durante la actuación un hombre de aspecto parecido al del sospechoso le había solicitado que lo acompañara al aparcamiento para identificar un vehículo, pero a ella se le había negado porque estaba ocupada con la obra. Casi un mes después de ocurridos los hechos, un hombre llamó a la policía para informar que la noche de la desaparición de Debbie Kent había visto salir precipitadamente un Volkswagen de color claro del estacionamiento del instituto. Bueno, leída la información, creo que ya sabemos cuál fue el fatal destino de Debbie Kent. Increíble. De tan solo escucharlo te puedes imaginar lo tétrico que fue, lo de guardarse la cabeza. ¿Puedes creerlo? En efecto, la información ya me pone un poco los pelos de punta. Ya ni siquiera puedo procesarlo bien. ¿Cuál es su juicio y condena de este desgraciado? Bueno, este fatal, el 27 de febrero de 1976, empezó su primer juicio por secuestro agravado. Él tenía 29 años y entró en la sala con la confianza de que no existían pruebas suficientes contra él. Sin embargo, ¿quién cree que lo señaló como el hombre que intentó secuestrarla? Pues quién más que Carol Darroch. Él negó conocerla, pero carecía de coartada. El 30 de junio de 1976 fue sentenciado a una condena de 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. En prisión, los médicos le efectuaron pruebas psicológicas y toxicológicas. Concluyeron que no era psicótico, ni drogadicto, ni alcohólico, ni tampoco sufría algún tipo de daño cerebral. Los resultados de las pruebas permitieron seguir preparando procesos judiciales en su contra. Las pruebas periciales del Volkswagen determinaron que las muestras del pelo encontradas en el vehículo pertenecían a Melissa Smith, Carrie Campbell y demás mujeres. Exámenes posteriores revelaron que las contusiones cerebrales en ambos cuerpos podían haber sido ocasionados por la palanca encontrada en el coche de Ted Bundy. La policía de Colorado levantó cargos por el asesinato del 22 de octubre de 1976. Bundy concedió una entrevista en televisión el 17 de marzo de 1977. Cuando fue entrevistado, cumplía sentencia por secuestro y estaba a la espera de otro juicio por asesinato. En abril de ese mismo año, fue trasladado a la prisión del condado de Garfield, Colorado. Pues, por lo que ya acabo de narrar, sabe que primero era acusado de secuestro, ya luego se fueron develando poco a poco los asesinatos con pruebas forenses, cómo maltrataba a chicas, y más bien que todo ya estaba completamente amañado, él mismo lo había dejado todo devotado prácticamente ya para que lo encarcelen. Bueno, fue condenado un 24 de julio de 1979. Tras 6 horas y media de deliberación, el jurado lo declaró culpable. Él escuchó el veredicto sin mostrar ninguna emoción. A diferencia de su madre, quien suplicó piedad, Bundy afirmó ser víctima de una farsa, de un juicio injusto y abusivo.
pero que no tenía que pedir clemencia por algo que no había cometido. El juez Coward lo sentenció a la pena de muerte en la silla eléctrica por los asesinatos de Lisa Levy y Margaret Bowen. Y así fue como este final le llegó a este tal desgraciado, asesino y sinvergüenza. Lo que más me sorprende de este juicio es que en un momento tuvo posibilidad de libertad condicional, a pesar de todas las atrocidades que este hizo. Claro, y si hubiera obtenido su libertad, la historia sería diferente y pudo haber pasado mucho mayores, más de lo que ya estaba. Y eso es todo por hoy. Recuerden suscribirse y dejar sus comentarios y likes, pero sobre todo esperemos que hayan podido disfrutar y reflexionar del episodio de hoy. Y recuerde que todos los que relatamos hoy pasó tal cual.